quedamos un poquito tarde, pero bueno, ahí va. ¿Ya? Hola, pues buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro estudio de las semanas. Recuerden que tenemos estas 7 semanas del llenado de aceite de nuestras lámparas y hoy nos toca ver el capítulo 6 de nuestra serie. No pasa. Y recordemos que vamos a empezar como con un resumencito de la clase pasada, los que no pudieron estar. Vimos, ¿se acuerdan que vimos la visión de Pedro? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de qué era la visión de Pedro? Y vimos ahí que eran de todos los animales, que tanto inmundos como no inmundos, que bajaban en un lienzo del cielo. Y entonces vimos que el profeta Jeremías en el capítulo 31 dice que he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré de casa de Israel y de casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. ¿Sí? Y ahí es donde nos llama otra vez, nos lleva hacia la atención, hacia la visión de Pedro, donde dice que aquí que de hombre y de simiente de animal. Entonces le está dando un llamado a Pedro, que en ese momento pues él tiene hambre, ¿no? Dice, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar, derribar, trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos también para edificar, plantar, dice Jehová. Y veíamos esta diapositiva que de mata y come, cómo está traducido en nuestras Biblias, que el mata está traducido del griego y significa así, matar. Pero aquí está importante esta que dice sacrificar a la vista una oferta o sacrificio, ¿no? Y la palabra come, que es fago, ¿no? Como esófago, habíamos dicho, o como esta parte de fagia. Y es esto, comer, comieron, comió, eso sí es como total eso, pero si lo vemos en el hebreo, es diferente. Y entonces nos llevaba a eso, precisamente al entender esta parte que decía Pedro, mata y come, creo que veíamos esta parte nada más así como muy, muy rápido, muy sencilla, o si no, podíamos ver un poquito más a fondo, que era el mata y come así, o el mata y come contra el sacrificio y el pacto, que es lo que realmente estaba sucediendo en esa visión. Y es igual así que una situación que podemos ver nada más como una simple hambre, ¿no? Que es algo así como impulsivo, como instintivo, así como que pues tengo hambre, pues esa visión como que me dice que mate y come, y entonces puede ser algo así instintivo, ¿no? Y aparte contradice la ley de Dios que veíamos, o si no, del otro lado podemos ver el propósito, ¿no? ¿Se acuerdan de lo del pacto? Entonces, que ahora es un Pedro paciente, ¿no? Racional después de Pentecostés y congruente con la ley de Dios, ¿no? Entonces, aquí vemos esta parte como animalesca, lo que decía el profeta Jeremías, y la parte del propósito, pues ya es un poco más racional, ya va siendo, y lo relacionábamos con lo de la cuenta del Homer, ¿no? Aquí, como esta parte del proceso de la cebada, y del otro lado ya la parte del refinamiento, ya más como de trigo, ¿no? Y veíamos esta parte de la visión de Pedro, que ahora ya es diferente. Entonces, si me ayudan vengan acá otros 4, vamos a poner otro ejemplo. Otras 4 personas, unos voluntarios otra vez. ¿Eh? Sí. Sí. Y entonces habíamos visto esta visión de Pedro, ¿no? La semana pasada la hicimos con los animales, y esta vez que ya entendimos que es con personas, pues lo podemos ver así, ¿no? Lo vemos así con gente de todas las edades, la podemos caber acá
sus- un tío, un abuelito. Acá pues acá el güero. ¿No? Puede entrar también pues acá el Alex. Acá niños de todas las edades, de tribus, lenguas, naciones, ¿no? Hombres, mujeres. Masha y el oso también. Y vemos que ahora sí se cumple. O sea, imagínense a un judío viendo todo esto. Pues no, para ellos recordemos que era inmundo ir a la casa pues de los gentiles, ¿no? Entonces, bien, estos son de Arabia, ellos son gringos, mira, aquí el negro, la del negro. Otra, ¿no? Y así podemos ir viendo cada uno de ese ejemplo que viene igual desde el cielo, pero ahora Pedro entonces ve que ya es un propósito, ya no nada más es una simple comida como tal, sino realmente se enfoca ahora más en un propósito. Si gustan enseñarlo, y ahora y eso es así como estaba buscando, y ahorita vamos a ver precisamente cómo vamos a ver la visión desde otro punto de vista. Y es exactamente eso, cuando el Cornelio era el primero de nosotros, el primero de muchos gentiles, pero ¿recuerdan lo que era el ser gentil? ¿No? Y ahorita lo vamos a ver otra vez en las diapositivas. ¿Le puedes poner ya aquí se fue la... ¿Sí? Sí. Sí, sí. Bueno, y entonces vemos a Jeremías ahora y dice, aquí vienen días. No, pero eso ya... Bueno, aquí en el Jeremías 16 dice, y sucederá que cuando anuncies a este pueblo todas las palabras, ellos dirán, ¿por qué el Señor ha pronunciado tal gran calamidad contra nosotros y nuestra iniquidad? Y nosotros vamos a preguntar así, como dice, ¿cuál es nuestro pecado que hemos cometido contra el Señor nuestro Dios? ¿No? Como si no supiéramos, ¿no? Pero así le hacemos. ¿Cómo, Señor? ¿A poco he pecado contra ti? Y entonces dice que les va a contestar. Entonces les dirás, es porque vuestros padres me abandonaron, declara el Señor, y siguieron a otros dioses, y les sirvieron y se postraron ante ellos, pero a mí me abandonaron, ¿y qué dice acá abajo? Y no guardaron mi ley. Pero fíjense en el siguiente versículo, dice, y nosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí cada uno de vosotros anda tras terquedad de su malvado corazón, sin escucharme. Por tanto, yo os arrojé de esta tierra a una tierra que no habéis conocido, ni vosotros ni vuestros padres, y ahí serviréis a otros dioses día y noche, y no os mostraré clemencia. Y ese es el 13. Pero fíjense ahora el versículo 14 es la restauración prometida. El 14 dice, por tanto, he aquí, vienen días, declara el Señor, que cuando ya no se dirá, vive el Señor que os sacó de la tierra a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países a donde los hubiera desterrado. ¿No? ¿Quién los desterró? Pues Dios. ¿No? Dice, porque os haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. Y aquí enviaré muchos pescadores, declara el Señor, que los pescarán. ¿No? Y ahí nos debe de resumar, porque ¿se acuerdan a quién le dijo que iba a ser pescador? A Pedro, ¿no? Entonces dice, Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Y eran pescadores y estaban echando la red al agua. Y Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores
de hombres. Y entonces es así como dice Mateo 13 también, Él mandará a sus ángeles y reunirá a sus escogidos de los 4 puntos cardinales, desde el último rincón de la tierra hasta el último rincón del cielo, ¿no? Y ahí se van los 4 puntos de lo del manto y los va a ir a buscar a todos estos lados. Y entonces ahora sí se cumple la visión que tenía Pedro, ¿no? Si se ven aquí, hay personas de todas las nacionalidades, de todas las tribus, de todo así, y por acá, así con los tatuajes y todo, pues no se ve así como que tan santo o así. Entonces para los judíos en ese momento, ellos eran inmundos, o sea, no, ya están impuros, están inmundos. Sin embargo, la visión de Pedro él le empieza a revelar que no nada más es a través del pueblo judío, sino que él vino a sacrificar, ¿no? y a comer y entrar en pacto a todos los demás. Sean así, sean así, sean así. Porque ¿qué significa entonces ser gentil? Pues es eso, ¿no? Lo que habíamos dicho. Ser gentil es estar sin Dios, sin promesas, sin Dios en el mundo. Y ahora en Efesios 2, 13, entonces ahora dice que ahora ya siendo los temerosos de Dios, ahora ya tenemos Dios, ya tenemos promesas, ya tenemos Dios y esperanza, ¿no? Y entonces así se ve la visión con todos los pueblos, tribus, naciones y lenguas. Y algo bien importante, así como dice, como está de colores, y estaba profetizado desde mucho tiempo antes y desde el manto de José. ¿Se acuerdan el manto de José que era de colores? Esos colores igual representaban todas los colores de las pieles, o sea que no nada más iba a ser eso, sino que a través de él, de esa redención, a través de esa salvación, a través de él, iba a juntar a todos estos pueblos, naciones y lenguas. Y entonces es así como llegamos al capítulo 6 de nuestra cuenta y vamos a enfocarnos en Ruth. Dice, de Moab al gobierno del Señor. Ruth y la cuenta del Homer. Dice, Israel gobernada por Dios. Y dice esa célebre frase que dice, y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Quién conoce esa historia de Ruth? Sí, alguien decía, no, pues todos ya la han escuchado. Pero bueno, esta historia se da en la época de los jueces. ¿Alguien se acuerda de qué pasaba con los jueces? Exacto. Cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿no? Y ahí lo dice así, y eso está en Jueces 17:6. Y sin embargo, en esa época se parece como a la actual, ¿no? Que realmente cada quien hacía lo que bien le parecía, y dice que en ese tiempo no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Sin embargo, en esa época oscura aparece una luz, y una extranjera que está dispuesta a dejarlo todo para hacerse parte del pueblo de Israel. Y vamos a empezar con Ruth, ¿no? La familia de Elimelech en Moab. Y dice así, aconteció que en aquellos días gobernaban los jueces, ¿se acuerdan? Aquí dice que gobernaban los jueces y hubo hambre en el país. Y fíjense, acuérdense que lo que decía Trini hace rato, todo vamos a estar hablando y vamos a estar relacionando con Jesús, ¿no? Todas sus historias, todo lo que Él nos va a hablar. ¿Se acuerdan de los 4 niveles de interpretación bíblica? ¿Se acuerdan lo de que es una interpretación literal nada más de la historia que estamos leyendo, ¿no? Y vamos a ir cada vez más profundo en estas interpretaciones. Y dice, entonces, un hombre de Belén de Judá, ¿no?, fue a residir en esos campos, Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquí lo importante, Elimelech, ese nombre en hebreo quiere decir Dios es mi rey, ¿no? Es interesante que se llame así, ¿no? Dios es mi rey, y que sea un hombre de Belén de Judea. Y si se preguntan dónde era Moab, pues acá era Moab, por acá está Jerusalén. ¿Se acuerdan de Jope la vez pasada? Jope estaba por acá y Sirene estaba más allá arribita. Y acá en la parte de Moab, este es Amón, Moab, el mar muerto, cruzaban y se vinieron para acá. Ahí es donde se va a desarrollar esta historia.
Y entonces dice que en aquel día, de sus dos hijos, ¿se acuerdan? Sus dos hijos, ¿qué tiene que llevarnos a pensar? Igual esas dos casas. Dice, en aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malión y Kelión, de efrateos de Belén de Judá. ¿Se acuerdan de Belén, Belén Efrata? ¿Te acuerdas? Que dice en el Nuevo Testamento. Y si llegaron a los campos de Moab y ahí se quedaron. En primeras hay que ver que era un judío, bueno, o sea, era uno del pueblo de Israel, y sin embargo, porque hubo hambre, se fue, y dice que se fue a recibir en los campos de Moab. Moab era pues una provincia que no era de Dios, eran los amonitas. Y esos tenían deidades, otras costumbres, otros dioses. Sin embargo, ellos se fueron para allá y ahí se quedaron, dice ahí. Aquí en esta diapositiva vemos lo que significa, ¿no? Elimelech, ¿no? Melech es rey y Elimelech mi Dios. Mi Dios es mi rey. Aquí Noemí se traduce así, como Naomi, es dulce o placentera. Y se acuerdan que más adelante de la historia ella pide que sea llamada Mara, que significa amarga, ¿no? Entonces, ahorita sí Noemí es dulce, y cuando empieza a perder a su esposo, a sus hijos, ya dice que mejor se llame amarga, ¿no? Ruth es la amiga fiel o compañera, amistad. Y sus hijos, que eran Malión, Kelión. Imagínense que sus hijos se llamaba enfermo o débil, y consumación o fin, ¿no? Fin porque no iba a tener descendencia, y orfa, que significa gacela o cuello, o sea, o que da la espalda. Entonces ya con ese contexto vamos a poder entender un poquito más la historia. Pero entonces dice que ahí se quedaron en Moab. Y si murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó con ella con sus dos hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. Aquí esto estaba en la ley de Dios. Quien ha visto las leyes de los reyes, ¿no? ¿Se acuerdan de las leyes de los reyes? Dice que no se casen con otras mujeres, sino con las israelitas. Sin embargo, aquí dice que se casaron con mujeres de Moab. ¿Y qué van a hacer? Van a desviar el corazón de sus hijos, ¿no? Dice, una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malión y Kelión, y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras para regresar a la tierra de Moab. Aquí esta palabra de regresar es la palabra shub, ¿se acuerdan? Que es la anterior de Teshuvah. Dice, porque ella había oído que en la tierra de Moab, que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento, o sea, a la tierra de Judá. Dice, salió pues del lugar donde estaban con ella y sus dos nueras y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y volver, igual ahí, significa la palabra Teshuvah. Dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, id y volveos cada una a casa de vuestra madre, y que el Señor tenga misericordia de vosotras, así como la habéis tenido conmigo. Entonces, aquí una Noemí, que era del pueblo judío, dice que pues ya no tiene nada que hacer ahí, entonces se va a regresar a su pueblo, y entonces les dice a las dos que se regresen a su casa, que se regresen a su pueblo. Y esto implica que se regresen con sus dioses, que se regresen con sus costumbres. Sin embargo, Dios les dice tres veces que se regresen, y ella es donde empieza a decir las palabras que de lo de tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y Teshuvah, la palabra quiere decir volver o retornar, y que comúnmente esta se traduce como arrepentimiento, pero implica realmente un regreso a Dios o al camino correcto. Esta es la palabra Teshuvah con el hebreo, y es la situación de esta palabra, se lee de acá para acá. Entonces, revelar
o abrir los ojos, casa, hogar, unir o conectarse, ¿no? La estaca. Esto es la shin, los dientes, destruir o apartarse de lo malo, y la marca de la cruz, que es la cruz. Y entonces, eso dice volver a casa, volver al pacto, dejando el pecado y la revelación divina, ¿no? Apartarse del mal y volver al pacto con Dios, reconectarse en el hogar espiritual y abrirse a su revelación. Eso significa la palabra Teshuvah. ¿Y de qué se regresa? Estos son los dioses paganos que tenían en Moab, ¿no? Quemos, Baal, Astarte y Acera, ¿no? Y esos dioses paganos los tienen mucho. Sin embargo, ella toma una decisión. Orfa se va, ella sí se regresa con su madre, ella sí se regresa a sus costumbres. Sin embargo, Ruth le dice, no me pidas que te deje y que me separe de ti. Iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas, y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y ahí empieza una historia de inclusión, ahora sí propiamente dicho, y entonces antes, ahora sí, de ser una gentil, sin pacto, sin promesas, sin esperanza, sin Dios, estando lejos de Dios, ahora está cerca, ahora está con pacto, con promesas, con esperanza y con Dios. Entonces, ¿alguien sabe de dónde sale el pueblo de Moab? Ajá, de Lot y una de sus hijas, de un incesto. Entonces, pues desde ahí ya está como marcada, ya está como con un pasado así pues muy feo. Sin embargo, no importa que sea de ese pueblo, Dios la va a redimir en los próximos capítulos, y precisamente en esta cuenta del Homer se va a ir refinando en este proceso de santificación, y vamos a ver ahora con Ezequiel las cualidades de carácter que tiene nuestra ponente de hoy, que es Ruth. Pásale ese. Aló, ahí está. Gracias, amigo. ¿Cómo están, familia? Shabbat Shalom. Otra vez. ¿Sí me escuchan bien? ¿Me regalan poquitos agudos en el micrófono? ¿Poquitos? Sí. Vamos, abran en sus Biblias, por favor, el libro de Ruth. Ándale, súper. Escucha muy padre ahora. Bien perrón, hijo. Vamos al Ruth 1, por favor. Ya todos se saben la historia de Ruth. Y bueno, ahorita no vi quién había levantado la mano, quién no, pero la historia de Ruth es súper conocida por muchos de nosotros. La verdad es que es una historia muy conocida, y vamos a hoy encontrar ciertas partes que tienen todo que ver con esto. Miren, estamos en la cuenta del Homer, ¿cierto? Ya se nos va a acabar, nos queda una semana nada más. ¿Qué día es hoy de la cuenta del Homer? 42, ¿verdad? 42, va a cerrar hoy el día 42. Hoy en la noche tenemos el día 43. Y la historia de Ruth, les voy a dar un dato que a lo mejor no se lo saben, pero la historia de Ruth se desenvuelve en una cuenta del Homer, ¿sí? Ruth va a llegar a los campos de Judá, que ahorita lo vamos a leer, en la siega de la cebada. Y la historia de Ruth termina en la siega del trigo. ¿Sabían eso? Es decir, la historia de Ruth tiene todo que ver, es todo que ver con la cuenta del Homer, ¿sí? De hecho, en Pentecostés se acostumbra a que los varones se queden toda la noche de Pentecostés a estudiar qué libro creen, el libro de Ruth, ¿sí? Y yo nunca había entendido por qué el libro de Ruth era tan importante o causaba tanta atención, hasta que dando yo una clase, el Señor me habló y me dijo, ponle atención al carácter de Ruth, porque Ruth, y déjenme poner tantito la portada que nos puso ahorita Alberto, Ruth prácticamente es esta chica que va así, de Moab al gobierno del Señor. O sea, estar en una nación, como ahorita dijo Pablo, que nace del incesto de un papá con una hija, ¿sí? Que es Lot con una de sus hijas. Imagínense, de ser una nación incestuosa,
a ser una miembro de la familia del Señor. Y Ruth nos causa admiración y nos causa bastante, bueno, espero que hoy les cause fascinación o admiración Ruth. ¿Saben por qué más? Porque Ruth se convierte en una ancestra del Mesías. Entonces imagínate, de ser moabita, de ser extranjera, y por aquí creo que Alberto puso la semana pasada esta diapositiva, de ser una gentil, de no tener pacto, ni promesa, ni esperanza, ni Dios, y estando lejos, ahorita les puso el mapa, a terminar siendo la tatarabuela de Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta nos va a dejar una gran lección, y no solo Ruth, ahorita se van a dar cuenta cómo hay dos mujeres más. La semana pasada, ustedes vieron a Cornelio, y también Cornelio nos dio un ejemplo masculino de cómo una persona que estaba siendo gentil, el Señor la elige, la toma y la termina siendo temeroso de Dios. Entonces ya cuando terminó el servicio, yo no estaba aquí, estaba justo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, vi que empezaron a mandar stickers que decían Team Cornelio. Entonces vi que muchos hombres, y bueno, no sé si ahorita sigan todavía estos hombres con ese ánimo de decir, seguimos siendo Team Cornelio, ¿sí? Pero si es así, bendito el Señor. Bueno, hoy vamos a hacer ahora el Team Ruth. ¿Sí? Vamos a todas las mujeres, pero no solo vamos a ver a una mujer, al final vamos a ver a 3 mujeres de verdad que tienen este perfil. Así que si creyeron que esta cuenta del Homer solo íbamos a tener la rectificación de un varón como Cornelio, pues o Pedro, pues ahora esta, y ahora sí le toca el gol a las mujeres. Así que dedicado para todas ustedes, vamos juntos a revisar Ruth capítulo 1, por favor. Vamos en el versículo, son 4 capítulos, vamos a ir rápido, ¿de acuerdo? Así que vénganse conmigo, por favor, en el versículo número 8. Le dice, Ruth 1:8, y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos, dice, cada una a la casa de su madre, el Señor haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos. Dice, os conceda que el Señor, dice que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí dijo, no, volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Dice, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿ustedes habrían de esperar a ese hijo hasta que fuese grande? ¿Habrían de quedarse sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano del Señor ha salido contra mí. Entonces les dice Noemí, y aquí esta parte las quise leer y quise partir justamente desde esta sección, porque, ahora, ¿podemos bajar poquito la cámara para que no se vea tan, ándale, muchas gracias. Fíjense nada más esto. Quería leerlo justamente desde este punto, porque le dice, ya no les voy a dar, ya no tengo más hijos para darles. Y esta parte es súper importante, déjenme les cuento por qué. Porque cuando el hermano mayor moría, ¿todo bien por allá? Ah, es el aire. Vamos a esforzarnos para lograr concentrarnos. Fíjense, cuando el hermano mayor moría y moría sin hijos, el hermano menor se debía casar con la esposa del hermano fallecido para darle hijos al hermano mayor. Y si el hermano menor moría y no tenía hijos, ¿qué pasaba? El tercero. Y si el tercero no, el cuarto. Y si se acababan, entonces ahora sí había un gran problema, que es el caso justamente de esta señorita Ruth. Les voy a contar por qué, miren. Porque cuando Ruth se va, déjenme les pongo esta parte de la presentación, para los que están en Zoom, ahora lo van a ver aquí, un segundito. Fíjense nada más, cuando Ruth se va, aquí está Noemí con Elimelec, que tenía 2 hijos, que es Malón y Kelión, ¿de acuerdo? Kelión se había casado con Orfa y Malón se casa con Ruth, pero se muere Elimelec, se muere Kelión y se muere Malón, ¿sí? Espérense que hasta ahí va la animación. Ok, se muere y se mueren los 3 varones, ¿sí? Entonces les dice, yo, Noemí, me voy a regresar a mi tierra de Judá. Ustedes quédense aquí en Moab, porque ya no tengo otro hijo para darles. Entonces, regrésense a su tierra, a la casa de sus papás, váyanse con sus dioses, con sus padres, y ya aquí se acaba el compromiso. Y le dicen las dos en el versículo número
14. No, por favor, suegra, nos vamos a ir contigo. Las dos le dijeron eso. Entonces Ruth le dice, no, por favor, quédense. Y ellas, no, por favor, nos quedamos y nos vamos contigo a Judá. Y entonces pasa que le dice, bueno, ¿saben qué? Sí, nos vamos mañana. Y agarra las cosas Noemí, y cuando Orfa se da cuenta, dice, ¿sabes qué? Mejor no, mejor sí me voy a quedar. Y Orfa, cual gacela, que es lo que significa su nombre, se regresa a la casa de sus padres. Mientras que le dice Noemí a Ruth, mira, ya ves, Orfita sí se regresó con sus papás. Pues regrésate tú también. ¿Para qué te vas conmigo? Yo estoy anciana, estoy viuda, no tengo hijos, no tengo nietos, no tengo nada para ofrecerte. En Judá, cada quien hace lo que le parece. Hay crisis por todas partes, ni comida hay. Te recomiendo que mejor te quedes. ¿Y qué le contesta a Ruth? Le contesta una de las palabras más bonitas que aparecen, para mi gusto, en toda la Biblia. ¿Sí? Vénganse conmigo en el versículo 16 y miren la respuesta de Ruth. Y piensen ahora en el carácter y la personalidad de Ruth para contestar esto. Fíjense, dice, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Qué les parecen estas calidades de declaraciones? ¿Qué le parecen esta calidad? ¿Qué dirían del carácter de Ruth? ¿Qué, perdón? Leal, ¿qué otra cosa dirían? Noble. ¿Perdón? ¿Decidida? Decidida, determinante. O sea, estas palabras que aparecen aquí, yo las llegué a ver en invitaciones de bodas. Como que si los novios se dicen, no me ruegues que te dejen y que me aparte de ti. Donde tú mueras, yo voy a morir. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios. Y sí, o sea, está precioso. Pero la verdad es que no es de un esposo a una esposa, ni de una esposa a un esposo. ¿De quién a quién es? De una nuera a una suegra. A ver, ¿quién quiere a su suegra? Aquí. Ah, qué bueno. ¿Quién quiere a su suegra como para decirle, donde tú mueras, yo voy a morir? Imagínate, o sea, allá por ejemplo. O sea, pero quiero que se fijen, porque aquí estamos hablando del carácter de una mujer diciéndoselo a su suegra. Y entonces, cuando Noemí ve esto, fíjense lo que dice el 18, y subrayen donde les voy a decir, el 18 dice, y viendo a Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, o sea, resuelta, esa sería otra forma de carácter, ¿verdad? Pónganla ahí, encierren la palabra resuelta. Resuelta a ir con ella, no dijo más. ¿Y cómo dices otra cosa? Si mira la calidad de palabras que te dijo, ¿cierto? Y luego dice, más abajo, que Noemí pide que ya no le llamen Noemí, sino que ahora le llamen Mara. Vénganse conmigo al versículo número 22 del 1. Y dice el 22, así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Encierren esa palabra, la siega de la cebada. Ahora díganme ustedes, ¿qué temporada es la siega de la cebada? Pesaj, el inicio de la cuenta del Omer, Bikurim, primicias. ¿Se acuerdan que la primicia, el Omer Reshit, de qué se entregaba ese cuadrito? De cebada. Entonces ya se dan cuenta más o menos, que así más o menos, Ruth habría llegado a Belén hace unas 6 semanas, hace unos 42 días. Qué padre cuando ya lo entendemos así, ¿verdad que sí? ¿Quién nunca había notado que Ruth está dentro de este contexto? Levanta la mano, ¿quién nunca? Pues bendito el Señor que nos concede. Ahora dices, ándale, tú ya le estás entendiendo. ¿Qué tienen de título en el capítulo 2? Yo tengo, Ruth recoge espigas en el campo de Bos. ¿El mismo lo tienen? ¿Qué espigas va a recoger? Ah, ¿por acá? Ruth conoce a Bos. ¿Por allá? Dice, vengan conmigo al versículo número 1 del 2. Tenía Noemí un pariente, dice, un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Bos. Atención acá tantito en la pantalla. Este Elimelech tenía un pariente que se llamaba Bos.
Probablemente era su primo. A lo mejor esto es probable, no dicen la palabra, pero es muy probable, según la tradición, que Boz era primo lejano de Elimelec. ¿Sale? Y dice que el cual se llamaba Boz. Dice versículo 2, y Ruth la Moabita dijo a Noemí, fíjense otra vez, carácter de Ruth. Chicas, te ruego, suegra, que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia. Ella respondió, ve, hija mía. ¿Qué dirían ahora del carácter de Ruth? Apenas llegó, ¿y qué hizo? Trabajar. ¿Pero a dónde va a ir? A donde me den chance. Oye, pero no conoces a nadie. No se preocupe, suegra. Ahí el que yo le caiga bien, él me va a dar chance de espigar. ¿Sí? Y la cosa era algo así. Ustedes saben que en la instrucción del Señor, en la Torah, existe una instrucción que dice que no vas a espigar hasta los bordes finales tu campo, para que lo puedan recoger ahí los que sean inmigrantes, los extranjeros, los pobres, incluso las viudas, todos ellos podrían ir a recoger eso. Y que si ibas recogiendo tu espiga, que no podías regresarte si algo se caía. Entonces, ¿qué iba a recoger Ruth? Lo que quedaba en esas orillas de los campos y lo que se iba cayendo, ¿sí? Porque el campo no le pertenecía a Ruth, por supuesto. Pero en la Torá del Señor había una cláusula que permitía que los extranjeros, los pobres, las viudas, los huérfanos pudieran comer de esas espigas. Imagínense, todos estaban cubiertos. Y luego sigue diciendo el versículo número 3. Fue ella, pues, dice, fue pues y llegando espigó en el campo, en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. Dice, y aquí que Boz vino de Belén. Dice, y dijo a los segadores, el Señor sea con vosotros. Y ellos respondieron, el Señor te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado, dice, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Y luego sigue diciendo, entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. ¿Qué les dice del esfuerzo de Ruth? Fuerte, fuerte, díganmelo. Trabajadora, entrona, luchona, mamá luchona. O sea, ella era así, donde tuviera que hacer. Y dice que iba tras los segadores. Dice después, versículo 8. Entonces Boz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Guiño, guiño. Ya se imaginarán por qué. Dice, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Guiño, guiño. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Guiño, guiño. O sea, aquí se dan cuenta de lo que estaba intentando hacer también Boz. Dice, ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Díganme carácter de Ruth, por favor, cualidades. Humilde, ¿qué más? Yo diría reverente. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Humilde, reverente, considerada, respetuosa, ¿sí? ¿Qué otra dirían? ¿Perdón? Agradecida, o sea, no fue como que, uy, pues mínimo y agua me ofreció, no, o sea, le dijo, muchas gracias por invitarme, la agüita y cosas así. ¿Qué más? ¿Qué más? Propia, así, o sea, recatada, propia, se inclinó. Fíjense lo que dijo ella antes de llegar a Israel, antes de llegar a Judá. Le dijo a su suegra, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Noemí? Que sería ahora el pueblo también de Ruth. Israel. ¿Y cuál era el Dios de Noemí? Que ahora sería el Dios de Ruth. El Dios de Israel. El eterno, bendito sea su nombre. ¿Sí? Y si Ruth le dice a Noemí,
yo quiero ser como de tu pueblo, yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Entonces, ¿qué le está diciendo Ruth a Noemí? En otras palabras, ¿yo quiero ser qué? Yo quiero ser una israelita. Y no sé si ya se dieron cuenta, pero una de las conductas recurrentes de Israel, o una de las acciones recurrentes de Israel, ¿cuál es? Aquí dice, bajando su rostro, se inclinó a tierra. Dígame qué otro personaje reconoció que era de Israel hasta cuando terminó en el piso con la cadera descoyuntada. ¿Se acuerdan? Jacob. Y le preguntó el Señor, ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo, Jacob. Pues ya no se va a llamar más tu nombre Jacob, ahora serás Israel. ¿Cómo se ven los que son israelitas delante del Señor? Postrados, todo el tiempo postrados, ¿sí? Y Ruth, queriendo ser israelita, se comporta como israelita. Delante de vos no tuvo reparo en postrarse, dice, e inclinó su rostro a tierra. ¿Cómo es inclinar su rostro a tierra? ¿Cómo? Dígame, o sea, cuénteme. ¿Echarse? ¿Agacharse? O sea, esto, así ya. ¿Hincarse? ¿Así ya? ¿Así? 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 ¿Ya se dan cuenta? ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros oramos así? Es una gran... Mira, ya estaba Héctor también postrado en cada. ¿Sí? Entre hoy y Shavuot necesitamos volver a hincarnos así como cuando empieza. Sigamos leyendo, por favor. Dice en el versículo número 10. Porque he hallado gracia, dice, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. O sea, todavía Ruth, además de determinada, valiente, consciente, propia, respetuosa, determinante, no sé si ya lo dije, todavía es aventurera. O sea, se aventuró completamente a ver cómo le iba a ir en un pueblo completamente extranjero. ¿Sí? Y hay que recordar que era un pueblo extranjero, o sea, Moab, y además como que incestuoso. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Sigamos leyendo, dice, el Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Fíjense nada más, ¿me prestas tantito tu talit, amigo, por favor? Dice, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ese concepto de alas, que has venido a refugiarte, es un concepto que se aplica en el concepto hebraico, incluso con este manto que se llama talit. Déjenme, se los pongo aquí. Miren, cuando ustedes, este es uno que me están prestando. Me fui, ya regresé. Aquí ahí está. Aquí tiene una oración y entonces este se coloca así. Ustedes se van a dar cuenta cuando... Ahí estoy, creo que como que se cubre y se apaga. Hoy regularmente se pone así, ¿de acuerdo? Entonces de este manto cuelgan estos hilos de azul que aparecen en la instrucción del Señor en número 26, que dice que estos hilos de color azul van a recordarte los mandamientos, ¿de acuerdo? Entonces estos cuelgan en las 4 esquinas. ¿Sí explicaste eso la semana pasada? Listo. Entonces, cuando tú te lo pones así, pues no significa mucho más que pues es como una... Incluso lo que pasa es que te lo colocas así para orar, cubres tu cabeza haciendo reconocimiento que sobre ti siempre está la cobertura del Señor. O sea, que siempre tienes algo superior a ti. Pero originalmente este manto se utilizaba así, completamente abierto, como que se cubre la antena y se apaga. Paseaban y se quedaban pues así, ¿no? Entonces iban así. A veces lo pueden ver en las películas como La Pasión de Cristo. La cosa acá, y por qué lo cuento, porque tiene que ver con lo que está explicando Alberto con respecto a lo... es por lo siguiente. Porque este manto, cuando tú le haces así, ¿qué parece?
parecen alas. Y eso tiene todo que ver con lo que estamos aprendiendo con respecto a Pedro, porque este mismo manto, que hace referencia a los mandamientos del Señor por los hilos que están ahí, dice que Ruth vino a cobijarse alas, ¿cierto? ¿A qué le recuerda eso respecto a la visión de Pedro? A los animales, ¿se acuerdan? Que venían, dice, de todo tipo de animales. Y ahorita lo que puso Alberto adentro del talit, se llama talit, fue literalmente a todos los personajes como Cornelio, incluso a Maya y el oso, pero ahora vamos a pensar que ese es Ruth, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Ruth cuando dice, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo? Se está diciendo, yo me quiero meter bajo las alas. Ahora dígame, ¿qué significan las alas? Los hilitos de azul, ¿qué significan? Los mandamientos. Yo quiero aceptar vivir bajo los mandamientos. ¿Amén o no amén? ¿Sí? Cuando dice el versículo, y bajo sus alas estaremos seguros, o el que habita bajo las alas del Altísimo, se refiere justamente a esto, ¿sí? Porque esto es como si fueran unas alas. Cuando tú lo entiendes así, dices, ándale, ya me hace un poco más de sentido, ¿sí? Esto es supremamente importante, porque Ruth tiene todo que ver con esos extranjeros que literalmente habrán de ser traídos de vuelta a la casa del Señor. O sea que Ruth incluso también es de esos que dice a Pedro, lo que yo ya purifiqué, no lo llames tú común o inmundo. Entonces les hago una pregunta, ¿con qué ojos veía vos a Ruth cuando la veía trabajar, a pesar de que fuera una extranjera? ¿Se entiende? ¿Con qué ojos? ¿Con ojos de amor, de admiración, con ojos de santidad y limpieza, de misericordia? Y por eso le dijo, cuando tengas sed, ven a beber, cuando tengas hambre, ven a recoger, no vayas a otro campo, ven a este campo, ¿sí? Ahora les hago una pregunta, ¿a quién creen que va a representar a vos? ¿Quién creen que va a vos a quién representa? ¿Y Ruth? A nosotros, representa a Israel, se van a dar cuenta. A unos extranjeros, ¿se dan cuenta? Ok, ahorita vamos a pasar a esto. Fíjense. Mande. Unos guayabos, dicen. Uy, caray. Tiré aquí el vaso con agua, pero no se está mojando nada, así que estaremos bien. No se distraigan. Fíjense. Quédense conmigo. Yo digo que estamos bien. Si no, nada más una jerga y con eso se logra. Ok, fíjense, vénganse conmigo por favor al versículo número, nos quedamos en el 12, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Por favor, encierra eso que dice, bajo cuyas alas, y ya le entendiste ahorita. Dice, y ella dijo, Señor mío, haya yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva. Aunque no soy, dice, ni como una de tus criadas. Muchas gracias, por favor, disculpen, amigo. Dice, aunque no soy ni como una de tus criadas. Sigue leyendo conmigo, por favor, en el versículo número 14. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y ¿qué dice ahí? Le sobró. Esta parte es bien importante, se van a dar cuenta ahorita por qué. Dice, luego se levantó, dice, para espigar, y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Vean nada más cómo le habla. Dice el versículo número 16, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. ¿Saben cuánto es una efa de cebada? Una efa son lo equivalente a 10 omerim o 10 omer. O sea, un omer era 1.1 litros, ¿se acuerdan, verdad que sí? 2.2, perdón. Entonces significa que si recogió una efa, significa que recogió lo correspondiente a 22 litros de puro grano de cebada. Estuvo todo el día ahí completo. Acuérdense que le quedó comidita. Pilas por lo que va a contar. Sigue diciendo. Y lo tomó y se fue a la ciudad
y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado, después de haber quedado saciada, y se lo dio. O sea, le quedó comidita, que yo estoy casi seguro que no le quedó. Se lo guardó a su suegra, y cuando llegó a su casa, lo compartió con ella. ¿Sí? ¿Qué les dice esto del carácter de Ruth? Compartida, colectiva. ¿Qué más? ¿Qué piensan de todo lo que recogió? Ojo, recogió tantas espigas como para sacarle todo el grano a cada espiga, y al final de cuentas, imagínense como un vitrolero de aquellos. Es aproximadamente eso lo que llenó de grano de cebada. Un montón. Sigamos leyendo, por favor. Dice, y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te reconoció. Y contó a su suegra con quien había trabajado. Y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boz. Y dijo Noemí a su nuera, sea bendito del Señor, él, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que puede redimirnos. Atención acá. ¿Qué significa ese concepto que puede redimirnos? Amigos, perdón, de verdad, disculpen, muchas gracias. ¿Qué significa eso que puede redimirnos? ¿A qué se refiere esa parte? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que si no el hermano menor debía casarse o podía casarse con el que seguía, ¿no? Y si no, el que seguía, pero ya no había otro, ¿sí? Y había otra cosa acá, présteme tantito su mirada, porque esta parte es importante. El esposo de Noemí, o sea, Elimelec, dejó unas tierras, ¿sí? Y esas tierras se quedaron sin dueño. Entonces podría ser que alguien podría comprar las tierras, pero fíjense nada más, ¿de quién ahora ya pertenecían esas tierras? ¿A quién ya le estaban perteneciendo? Le voy a contar, fíjense. Eran de Elimelec. Si Elimelec si Elimelec moría, ¿a quién se las iba a heredar? A Quelión y a Malón, ¿verdad que sí? Pero como los hijos murieron, ¿a quién le debían tocar? A las esposas de los hijos. Pero como de las esposas, una no quiso ir, entonces ahorita, ¿a quién le venían tocando más o menos? A Ruth. Pero no podía ser de Ruth, ni tampoco podían ser de Noemí, porque no había el varón que pudiera redimir a Ruth junto con la tierra. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Y aquí va a entrar el concepto de la importancia de lo que Ruth dijo. Tu pueblo será mi pueblo. O sea, la ley del pueblo de Israel será también mi ley. Entonces, Ruth se va a pegar a las leyes, a la Torá del Señor que guardaban los israelitas para poder de verdad ser redimida. ¿Sí? Y aquí viene la parte del concepto de por qué Ruth se parece a Israel. Porque requiere ser redimida. ¿Como quién? Como la nación de Israel, como nosotros. Sigamos leyendo, por favor, y dice, y Ruth la moabita en el versículo 21, dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Boz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Díganme cuándo es la siega del trigo. En Shavuot. Entonces, ¿cuántos días por mínimo Ruth estuvo visitando los campos de Boz? Ya ven, ya están todos bien picudos. Qué bendición, ¿ya se fijan? Por mínimo toda la cuenta del Homer. ¿Se entiende esto, verdad? Ya le entendimos por qué. Porque en primicias, cebada. En Shavuot, el trigo. Entonces dice acá, y vivía con su suegra. Vámonos al capítulo 3, por favor. Dice, después le dijo su suegra, Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Y atención, porque va a echar mano de la Torá del Señor. Y dice versículo 2, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado?
He aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada. Dice, te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. O sea, vas a acercarte a los campos, pero no te vas a dar a conocer. Dice, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Entonces, ¿cómo iba a quedar el trato? Era una cosa muy de costumbre de aquel entonces. Iba a ser el tema del aventar para separar el grano del tamo y toda esta parte de la cascarita y de las ramitas. Dice que iba a descubrir los pies de Booz, y cuando los descubriera, se iba a quedar Ruth a dormir justo abajito de sus pies. ¿A qué hace referencia esto? Hace referencia a esta concepción de humildad y de humillación a los pies de Booz. Piensen un momento, por favor, que Ruth nos representa a nosotros. Él está pidiendo a Booz que sea él quien la redima. Booz conocía este lenguaje y Booz conocía perfectamente qué significaba esta costumbre, ¿sí? Ruth le estaba diciendo, sin decirle a Booz, quiero que seas tú quien me redima. Quiero ser redimida por ti. Y se le acerca, ¿de acuerdo? Y le dice en el versículo número 5, bueno, se acerca la noche y dice el versículo 5, haré, y subrayen esa frase que dice Ruth, por favor, haré todo lo que tú me mandes. O sea, no solo era determinada, no solo era aventurera, no solo era valiente, no solo era trabajadora, no solo era laboriosa, no solo era luchona, además también era obediente. ¿Quién de ustedes, su suegra, le dice algo y ustedes le contestan, sí, suegra, lo que usted me diga, voy a obedecer? Donde usted la entierren, ahí quiero que me entierren también. ¿Quién de ustedes diría eso? Y fíjate cómo esto es bien interesante, porque lo estamos viendo dentro de la cuenta del Homer, ¿sí? Y la cuenta del Homer nos está hablando de rectificación, nos está hablando de pasar de ser animales a ser humanos rectificados. Y déjenme les digo algo, una de las más difíciles relaciones que puede existir en toda la humanidad es la relación nuera-suegra. Igual a veces yerno-suegro, sí, está también difícil, pero comparada con la de nuera-suegra, siempre es un poco más difícil. ¿Cierto o no es cierto? Dicen por acá, ciertísimo. Exacto, porque luego vienen los hijos y lo que diga la nuera, la suegra no le gusta. O como cría la nuera a los hijos, la suegra lo reprueba, ¿sí? O lo que la suegra consiente a los hijos, la nuera o la mamá se enoja, por decirte una cosa, ¿no? Este no era el caso, porque Ruth no tenía ni hijos, Noemí no tenía esposo, ya estaba bien diferente la cosa. Pero bueno, sigamos leyendo por favor en el versículo 6. Subrayaron en el 5, haré todo lo que tú me mandes, ¿cierto? ¿Sí? Dice el versículo 6. Después de la era, dice, descendió después de a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Dice, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth. Y miren cómo dijo, soy tu sierva. O sea, no solamente era, sino que también hablaba congruentemente. Mujeres, de verdad que Ruth es un gran modelo. Y varones, Ruth es una gran modelo. Dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto tú eres pariente cercano. Díganme ustedes, ¿a cuál borde de la capa se refiere? Porque esto era para siempre, no crean que era un manto nada más para orar. Esto era parte de la indumentaria. O sea, ¿cómo se dormía el Booz? Así. ¿Sí?
Entonces cuando le dice Ruth, extiende ahora el borde de tu manto, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el borde de su manto? ¿Cierto? ¿Y qué le había dicho vos al principio? Has venido a refugiarte bajo sus alas. ¿Y qué le está diciendo Ruth ahora? Quiero refugiarme, sí, pero bajo tus alas. Por eso le dice, extiende el borde de tu manto. ¿Qué dijimos que significan estos? Los mandamientos. Entonces le está diciendo, permíteme ser de tu cobertura respecto a los mandamientos del Señor. Lo que la mujer que tenía flujo de sangre, ¿se acuerdan? Tocó del manto de Yeshua, fue justamente esto. Por eso le dijo, algo me tocó. Dice, sí Señor, pero pues todos te están tocando. Dice, no, algo me tocó y poder salió de mí. ¿Qué decía la mujer? Con que tocara el borde de su manto seré sana. Déjeme hago una referencia a eso un momentito rapidito. ¿De qué estaba enferma la mujer, dijimos? De flujo de sangre. Estaba menstruando, era una menstruación que no paraba. ¿Por cuánto tiempo se acuerdan? 12 años. ¿A qué le recuerda 12 años? ¿Mande? Imagínate. ¿A quién representa esta mujer? A las 12 tribus de Israel. Estaba perdiendo su sangre, no paraba el flujo, todo el tiempo estaba menstruando. Las mujeres y los varones, los doctores, ustedes saben perfectamente lo que implica que la menstruación no pare. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Qué hay en la sangre? ¿Qué dice la palabra que hay en la sangre? La vida de la carne está en su sangre. ¿Qué estaba perdiendo la mujer por 12 años? Su vida. Y ella decía, con que solo tocara el borde de su manto, yo seré sana. Entonces iba Yeshua caminando, ¿y qué fue lo que tocó la mujer? ¿Sí se alcanza a ver? Está acá, ¿verdad? Ese borde que está aquí, azul. Y cuando lo tocó, ¿de dónde lo tomó? De los tzitzit. Se llaman tzitzit, estos bordes se llaman tzitzit. Dijimos que representan los mandamientos. Y dijo la mujer, con que me una los mandamientos. Eso es lo que estaba pasando. Ahora les hago una pregunta. ¿Por qué las 12 tribus de Israel todo el tiempo estaban en persecución, en guerra, en opresión? En la época de los jueces, ¿por qué estaban todo el tiempo con naciones que los venían y los oprimían? Por desobedientes, por no seguir las instrucciones. Y así perdían la vida. Y la mujer esta de la que estamos hablando representa a Israel que pierde la vida por no ser obediente. ¿Se habían puesto a pensar en eso? Este es el borde del manto al que se refería. Esto es un mandamiento que aparece en Números 26, que te iba a recordar los mandamientos del Señor en tus vestiduras. Es una señal del pueblo del Señor. Es una señal del pueblo de Israel. Sigamos leyendo, por favor, porque ahora le dice, extiende ahora tu manto, tu borde, dice el borde de tu manto. Vengan conmigo en el versículo número 9, dice, el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú del Señor, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en búsqueda o en busca de los jóvenes, no sean pobres o sean ricos. ¿Saben cuántos años creen que se cree que tenía vos? Porque todos se lo imaginan muy guapo, ¿no creen? Pero les digo, ¿cuántos años se cree que tenía? ¿Cuánto? No, como 60 años. O sea, de 60 para arriba. Y Ruth todavía estaba menos de 30 años. ¿Qué les dice eso de Ruth? ¿Se dejaba guiar por las apariencias? ¿Cómo le llamamos a eso en una palabra? ¿Madura? ¿O qué palabra dirían ustedes? Sabia. ¿Sí? No superficial. ¿Cierto? Imagínate esto. Y le dice, o sea, no fuiste en búsqueda de jóvenes, sean pobres o ricos. Sigan conmigo en el versículo 11, dice, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo
sabe que eres mujer, ¿qué dice ahí? Virtuosa. ¿A qué le recuerda mujer virtuosa? Rápidamente. Proverbios 31. Quizás esta es la primera vez que te vas a dar cuenta que Ruth es una extensión de Proverbios 31, de mujer virtuosa. ¿Sí? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y decía vos, yo la encontré. Sigan leyendo conmigo en el versículo número 12. Dice, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, dice, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive el Señor. Descansa pues hasta la mañana. Fíjense nada más esto. Hay un conflicto, porque acuérdense que les había explicado yo que era el hermano menor, y si no el hermano menor, y si no el hermano menor. Pero no podía ser el hermano mayor, y luego el hermano menor no, y luego el que sí, o sea, no se podía brincar. Era como una línea de sucesión. Y esto pasaba exactamente igual con el tema de la cercanía. Por eso yo les decía que vos era pariente, pero no tan cercano como otro que si era un primo probablemente, o un hermano de Elimelech. Entonces dice, si se le va a ofrecer el tema de la redención, primero debería ser al pariente más cercano. ¿Me van siguiendo con lo que estamos diciendo? ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si ustedes son Ruth? Bueno, voy a suponer, yo les voy a contar qué hubiera pasado si yo hubiera sido Ruth. Imagínense, o si Ruth tuviera mi carácter, se habría llenado de ansiedad. Diciendo, ¡ay, no, ese tipo ni lo conozco! No sé ni quién es, capaz si no me trata tan bien como Ruth, como vos, perdón. Y si no me caigo bien, si no me cae bien, si no le caigo bien, si me separa de Noemí, por ejemplo. Y hubiera empezado a maquinar un montón de ideas para ver qué hacemos para que yo me quede con vos. Yo, o sea, si yo hubiera sido en ese momento, me explico, o sea, ¿qué hubiera pasado si a ustedes les dan esa noticia? Oye, fíjate que no voy a poder decirte que sí, primero tengo que ir a resolver o a ver si alguien más necesita la oportunidad. ¿Ustedes cómo hubieran respondido? Así como, ay, claro, sin problema, el Señor está en control. ¿O qué hubieran hecho ustedes? No, ya de una vez, mira, vamos ahorita a la puerta de la ciudad y ahorita que quede. No, Ruth, espérate. Oh, pues, ¿qué otra reacción les merecería Ruth? Enojo. Frustración. ¡Chin! Ya estaba aquí hecha la papa. O sea, ya vine, me acosté a sus pies, todo ya estaba hecho. Ahora que hay que esperar que otro. Si estabas anciano, por ejemplo. ¿Qué otra? ¿Verdad? Orgullo. ¿Orgullo dijiste? ¿Y en qué aspecto? Ándale. O sea, quizá y ni me está diciendo la verdad. Es puro rollo, o sea, ni me quiere echar con el otro. ¿Sí? Pero ¿qué le dijo antes? No temas. Y miren conmigo lo que dice el 13, dice, vive el Señor, yo te redimiré. O sea, le está diciendo, el Señor, por su nombre, te juro que yo te voy a redimir, si Él no te redime. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, también vos tenías un carácter importante. Sigan leyendo conmigo, por favor, en el versículo 14. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no sepa que vino mujer a la era. Dice, después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. 6 medidas de cebada, probablemente 6 homer de cebada, se las puso ahí en el manto. ¿Sí? Y Ruth a lo mejor ni entendió bien la cosa, pero la despidió antes de que los demás se despertaran. Y dice el versículo número 16. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía,
hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. ¿Qué significan esas 6 medidas? ¿Se lo saben? Hace referencia a los 6 días previos al Shabbat de descanso. O sea, durante 6 días dice que trabajemos y hagamos toda nuestra obra, ¿verdad que sí? Y el 7º día paras, cesas de hacer toda tu obra. Bueno, cuando le das 6 medidas vos a Ruth, significa que no va a parar ni va a descansar hasta que pueda resolver el asunto vos. Entonces, Ruth no sabía nada de eso. Probablemente Ruth estaba apenas conociendo sobre el Shabbat. No sé, quizá ya lo conocía. Pero la cosa es que Ruth no asoció el 6 de cebada con el tema de que no iba a descansar hasta que se resolviera. Pero viene la parte final, que es el capítulo 4. ¿Sí? Levante la mano quien de aquí está aprendiendo cosas nuevas. ¿Sí? ¿Le está hablando el Señor? Pues bendito sea su nombre. Porque Él nos está surtiendo su palabra. ¿Sí? Dice el versículo 1. Vos subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado. Y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Una pausita rapidito aquí. En las puertas de la ciudad se resolvían la mayoría de los asuntos civiles, sociales, legales y hasta judiciales. ¿De acuerdo? En la puerta de la ciudad se sentaban también los jueces. Por lo tanto, si vos se sentó en la puerta de la ciudad de manera natural, ¿qué significaría probablemente? Que vos pertenecía a ese grupo de personas predominantes o preeminentes en la ciudad. Sigan leyendo conmigo, dicen: entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Esos 10 varones son los que siempre hemos platicado. También Alberto ya lo mencionó en las sesiones anteriores, que 10 representa representación. 10 es el mínimo necesario del quórum para que pueda llevarse a cabo justamente asuntos como estos. 10 testigos lo convierten en algo supremamente legal, y hasta incluso cuando se dice que es muy serio, no, muy ceremonioso, no, solemne es la palabra. ¿Quién lo dijo? Solemne, exacto, es muy solemne. Entonces, cuando trae todo esto vos, es que vos es también íntegro y la va a redimir, pero se va a hacer primero el trámite. Y dice el versículo 3, luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: este pariente fulano, yo redimiré. ¿Sí? Ahorita se van a dar cuenta a quién representa este pariente cercano que quiere redimir. Y así, dijo, así con los ojos cerrados, le entro: yo redimiré. Yo quiero la tierra, sí lo quiero. Acuérdense que era como por escalafón. Si no, el que sigue, si no, el que sigue. Entonces seguía en la línea de sucesión este pariente fulano. ¿Sí? Y dice el versículo 5. Entonces replicó vos: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes también tomar a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Es decir, que ese hijo o este Elimelec, su nombre no quede borrado. O sea, vas a restaurar el nombre de Elimelec, el nombre de Malón, si te casas con Ruth. Y entonces ahí, como que al pariente fulano ya no le gustó tanto la idea. Fíjate lo que dice después. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Ese concepto, que no dañe mi heredad, hace referencia también a que no dañe mi reputación. No, yo no puedo ni quiero redimir, no sea que mi reputación se dañe.
Porque hay que recordar que Ruth seguía siendo una extranjera, moabita, hija de padres incestuosos. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Entonces, cuando le preguntan al pariente fulano, dice, zafo, o sea, no, gracias. Cuando se trata, no, hubiera sido una judía, quizás lo pienso, pero no, esta es una extranjera, se va a dañar mi reputación, no, gracias. Y dice, versículo 7, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Es como si el zapato representara la firma con una prenda. Es decir, como el zapato era lo que pues, ya te iba a faltar cuando caminaras, era el sentido de decir, te estoy entregando este zapato como algo que para mí es imprescindible. O sea, firmo con mi zapato. Era una prenda que se entregaba, ¿sí? Y ahorita que lo recordemos a Tamar, lo vamos a entender muy bien. Pero la cosa es que se entregaba el zapato como prenda, como firma, diciendo, se aceptó que este iba a ser el trato, que este iba a ser o sería el acuerdo. Y luego sigue diciendo, versículo número 9. Y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. El Señor haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Pausa aquí. Miren cómo les dice estos 10 varones de bendición para Elimelec y para Ruth. Fíjense cómo le dice, el Señor haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y como a Lea. ¿Quiénes fueron Raquel y Lea? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes? Matriarcas, ¿verdad que sí? ¿De dónde venían Raquel y Lea? De Canaán, ¿sí? Pero eran familiares lejanos, Raquel y Lea, de Jacob. Y vienen y se unen con Jacob. Y le están diciendo que Ruth, escuchen esto, que Ruth sea contada como si fuera una de la familia. Que cuando entre a tu casa sean naturalizadas como fueron justamente Raquel y como fue Lea. Dice, las cuales edificaron la casa de Israel. Y les digo una cosa, estamos a punto de ver que Ruth sí va a ser una de las matriarcas también de la descendencia mesiánica. No se lo pierdan, no pierdan en detalle acá. Dice, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Déjenme hacer una pausa extra aquí, donde dice, el Señor dice, te haga como a Raquel y como a Lea, refiriéndose a Ruth. Es una de las porciones que se dice los padres a las hijas cuando es la cena de Shabbat. ¿Sí? Los padres, las madres, a las hijas les declaran estas palabras. Que el Señor te haga como a las matriarcas Raquel, Lea, Rebeca y Sara. ¿Sí? En el sentido de que las tome en cuenta, que les dé renombre, que les dé descendencia, que las haga fructíferas. Y eso se lo dice, por ejemplo, imagínense a Alberto con Marenita, imagínate a sus piernas. Que el Señor te haga y pone sus manos sobre ella, como a Raquel, como a Lea, como a Sara, como a Rebeca, las matriarcas de nuestra nación. Sigue diciendo, versículo 12, y sea tu casa como la casa de Fares. Esto está bien bueno, como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé el Señor. Escucha esto, que tu casa sea como la casa de Fares,
el que Tamar dio a luz a Judá. Ahorita les voy a poner en la línea del tiempo dónde queda Judá y Tamar. Para los que están en Leamos Juntos la Biblia, lo vimos hace escaso una semana y media, la historia de Tamar con Judá. Y dice, vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, dice, y el Señor le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea el Señor, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Fíjate lo que le está diciendo. Présteme tantito atención en la pantalla porque vamos a hacer que aparezca esa parte. Fíjate. Se muere Elimelec, se muere Kelión, se muere Malón, y Ruth se casa ahora con Boz. Allá está. Dice que va a tener un hijo, y ese hijo que va a tener se llama Obed. Ahí está. Ahora lo vamos a leer. Y cuando nace Obed, o cuando está Ruth embarazada, las mujeres se acercan con Noemí y miren la bendición que le van a dar. Atención porque eso está bien importante. Vengan conmigo de vuelta al versículo número, 14. Loado sea el Señor, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Fíjese lo que decían las mujeres a Noemí respecto a Ruth. Ruth es más valiosa que 7 hijos. ¿Qué les dice eso del valor de Ruth, visto por las demás mujeres? Les voy a hacer una pregunta, mujeres. ¿Qué dicen el círculo de mujeres que está a su alrededor con respecto a ustedes? ¿Cómo las catalogan a ustedes? Si les preguntáramos a ellas, ¿qué dirían respecto de ustedes? Y varones, lo mismo para ustedes. Si fuéramos a preguntar en tu oficina, en tu trabajo, con tus vecinos, oiga vecino, cuénteme, ¿usted qué piensa de Isaac, el que vive aquí a un ladito? A ver, vecino que vive enfrente, ¿usted qué piensa de Alberto? ¿Qué cree que contestaría? A las enfermeras del hospital donde trabaja Rich. Oiga, enfermera, licenciada, ¿usted qué dice del doctor oncólogo? ¿Cómo se comporta o qué? ¿Dirían eso? No. Rich vale lo que 10 doctores allá. Imagínate. ¿O qué dirían? Solamente se los pongo en perspectiva, porque el renombre que Ruth logró de verdad labrarse y cosecharse es un renombre altísimo. Ahora les hago una pregunta porque seguramente tienen la respuesta. ¿Qué era lo que le daba renombre a Ruth? ¿Qué había en Ruth, en su interior, que le daba renombre? Identidad, ¿qué más? Obediencia, dice Bere, ¿qué más? ¿Todo eso en qué se resume? La Torah por allá dijeron también, ¿qué más? Todo se resume en una sola palabra, en el carácter de Ruth y en sus cualidades. Porque Ruth probablemente ni siquiera conocía toda la Torah. Pero cuando su suegra le marcó una porción de la Torah, ¿qué dijo Ruth? Todo lo que tú me has dicho, lo voy a hacer. Y eso no dependía de la Torah, o que la conociera o no, o que conociera al Señor Ruth. ¿De qué dependía? ¿De qué? De su carácter, de las cualidades que habitaban en su carácter. ¿Se va entendiendo lo que estamos diciendo? Entonces les hago una pregunta. ¿Qué creen que les va a dar a ustedes un gran renombre? Aunque ustedes no lo busquen, aunque ustedes no se lo labren, les va a dar un gran renombre. ¿Qué cosa? El carácter. ¿Sí? Y ese carácter, según Mateo 5, debería ser un carácter que alumbre a los que están alrededor tuyo. Y si fueses un sazonador, que fueses sal.
¿Se acuerdan? Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Sus buenos actos hacen que los demás los vean a ustedes y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. A una semana, escuchen esto, a una semana de terminar la cuenta del Homer, imagínense que vamos el Alberto y yo, o vamos, no sé, Trini o Ricardo, quien sea, y le preguntan a sus vecinos, ¿qué opinión me merece o qué opinión le merece ese vecino? ¿Y qué contestaría? O este compañero de trabajo, o este compañero de zumba, o compañera de zumba, no sé, lo que sea, a donde sea que nos movamos, pues. Sigan leyendo conmigo, por favor, y dice, y tomando a Noemí, el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. ¿Qué significa su aya? Su nana, su institutriz, su maestra. Y dice, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Vamos a colocar aquí a Obed, que es padre de, ahí está, Isaí, y Isaí es padre de David. ¿Quién es este David? El rey David, ¿sí? No vayan a decir como en una clase que tuve, el de las mañanitas. No vayan a decir ustedes eso. David el rey, exactamente, ¿de acuerdo? Entonces fíjate lo que me está diciendo. Padre de David. O sea que podríamos decir que es Ruth de David. Su bisabuela, ¿no? ¿Sí? O sea, este carácter de Ruth le dio hasta para ser la bisabuela. ¿Sí es bisabuela o tatarabuela? Bisabuela, ¿eh? Para ser bisabuela del rey David. Ahora, 28 generaciones después, a ver, Saulo, ¿sí es? ¿Sí? Después de 28 generaciones de David, ¿quién nace? Ahí está, Jesús. O sea, Jesús, el que es hijo de David, también es hijo de Obed, que también es hijo de Boz, esposo de Ruth. O sea que la tatarabuela, o tatara por 28, abuela de Jesús, que no me va a alcanzar el tiempo, de Jesús es Ruth, una moabita. ¿Estamos de acuerdo con esto? O sea, no solamente es contada entre el pueblo de Israel Ruth, sino que también es contada dentro de la genealogía mesiánica. Dentro de la raíz mesiánica está Ruth, una mujer moabita. Quiero que te fijes lo que dice más abajo, por favor, vente conmigo al 18. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Vamos a colocarles estas arriba de Boz. O sea, ¿cómo se llamaba el papá de Boz? Leanlo de abajo para arriba. Díganmelo ustedes en su Biblia. Salmón. Sí, como el pez, ahí está, Salmón. Salmón, su papá fue Naasón, Aminadab, allá está, Esrón, Fares y Judá. ¿Cierto? Ahora, esta parte está increíble y para mí es impresionante porque ¿cómo se llamaba? Aquí está, el papá de Boz se llamaba Salmón. ¿Cómo se llamaba la mamá de Boz? Rahab. ¿Sí? Entonces vamos a colocar aquí a Rahab, por aquí está. Salmón estaba casado con Rahab. Y todos aquí conocen quién es Rahab, ¿verdad que sí? ¿Quién es Rahab? ¿A qué se dedicaba Rahab? ¿Qué les parece eso? Dice que Rahab era una ramera. O sea que la suegra de Ruth, la segunda suegra de Ruth, porque tenía ya una suegra, Noemi, ¿verdad? La segunda suegra de Ruth es una extranjera. Y no solo extranjera, sino que también es una extranjera y ex prostituta. ¿Qué te parece eso, Veré? ¿Cómo les quedó el ojo? O sea que la tatara por 28, por 29, 28, 29, 30, 31, 32, 33 generaciones previas a Jesús, tenemos que una de las tatarabuelas de Jesús
Jesús no solo fue extranjera, sino que también fue una ramera. ¿Qué? ¿La abuelita de Jesús fue ramera? Sí, por 30 y tantas generaciones. ¿Se sabían eso? ¿Conocían eso? ¿Qué les parece eso? Oye, estábamos hablando de quienes podían entrar bajo este manto, ¿sí? ¿Y quiénes estaban encima del manto? Les hago una pregunta. ¿La actitud que tenía Rahab la ramera era como humana, refinada, o era un poco más como animalesca? Imagínate, se dedicaba a tener intimidad con los hombres y cobraba por eso. ¿Era así de humano, refinado, consciente, entendido, o era más como de un humano como más primitivo, instintivo? ¿A quiénes atendía Rahab? A puros hombres instintivos, animalescos, así, a puro rufián. ¿Cierto o no es cierto? ¿Y qué hace Rahab cuando vienen a conquistarlos con Josué? Dice, no, me voy con ellos. Y esconde, ¿se acuerdan? Los esconde de pronto a los espías. Y cuando vienen a conquistar la tierra que con Josué, Rahab dice, yo me voy con ellos. ¿Y qué hace Ruth cuando ve que Noemí se va a regresar? Yo me voy con ella. ¿Sí? Esto lo dice el profeta Zacarías. ¿Sí? Vengan conmigo, por favor, a Zacarías, en la Biblia. Búsquenlo porque es súper importante, por favor. Ya vamos a terminar, ¿eh? Súbele, amigo, súbele. ¿Sí leíste Zacarías la semana pasada? ¿Sí? ¿Sí lo leyeron? ¿No? Bueno, lo leemos rapidito, si me acompañan. Zacarías capítulo 8, 22. Búsquenlo, por favor. ¿Lo tienen subrayado? ¿Lo podemos subrayar, por favor? Zacarías 8:22 dice, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén. Dice, y a implorar el favor del Señor. Dice, ¿cuántos van a venir? Muchos pueblos y fuertes naciones. Dice el versículo 23, así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Cuántos hombres dice? Léanlo, por favor. ¿Cuántos hombres? Fuerte, fuerte. ¿Cuántos hombres? 10. ¿Van a tomar de dónde? ¿Qué van a tomar? Del manto a un judío. ¿Quién es este judío que está diciendo Zacarías que va a suceder? ¿Quién es? Es Yeshua. Dice, acontecerá que 10 hombres de naciones vendrán y tomarán del manto a un judío. Les hago una pregunta, ¿a quién representan esos 10 hombres de las naciones? A las 10 tribus perdidas del norte. Y cuando dice, tomarán del manto a un judío, ¿a qué creen que se refiere? Es que no alcanzo, perdónenme. A este hilo. ¿Sí? ¿Qué dijimos que representa? Los mandamientos. ¿A quién representan los 10 hombres de las naciones? A las 10 tribus. ¿Quiénes son las 10 tribus que esté aquí hoy? ¿A quiénes nos representan esos 10 hombres? A nosotros. ¿Y qué decimos, Señor? Nosotros queremos ir contigo, porque sabemos que el Señor está contigo. ¿Sí? Esto, querida familia, no es un culto emocional, es un culto racional. Dice, tomarán del manto a un judío, tomarán por los mandamientos a un judío e irán tras él. Escuchen esto, identidad completa. Todos los que dicen, no, eso de los mandamientos, eso no, ya está pasado, ya es retrógrado, ya eso ya está abolido, eso ya pasó, eso es para los judíos. Mira lo que está diciendo, de las naciones vendrán 10 varones, 10 tribus, vendrán y querrán ir tras ¿quién? Tras un judío. ¿Quién? Yeshua. ¿Tomándolo por dónde? Por los mandamientos.
estas naciones anhelarán obedecer a un judío quien es Yeshua, tal cual como Ruth se sometió al Dios de los hebreos. ¿Van conectando conmigo lo que estamos diciendo? Esto es literalmente formar parte de los que estaban abajo de esto, o los que estaban más bien arriba de esto. Y ahora no estamos arriba de eso. ¿Qué estamos diciéndole al Señor? Bajo tus alas, ¿ya me entiendes? Le estás diciendo al Señor, ya no quiero ir a otra parte, quiero quedarme bajo tus alas, meterte debajo de las alas del Altísimo. ¿Se va entendiendo lo que estamos diciendo? Este que tenemos aquí lo vamos a colocar adentro de la jupá que estamos construyendo. Lo van a ver, porque así se coloca en las bodas. Se pone adentro, o sea, en el techo, pero por adentro del techo. Y los novios se casan abajo de uno de estos, diciendo, bajo las alas del Altísimo estaremos seguros. Este domingo que viene, de mañana en 7 días, tú vas a decidir si quieres pasar abajo de esa jupá y decirle al Señor, Señor, como hemos aprendido, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, tú serás mi Dios. Y yo seré parte de tu pueblo y bajo tus alas estaré seguro. Vamos a formar unos de estos grandotes para colocarlos alrededor y a lo largo de la jupá, para que todavía se entienda y se vea mucho mejor. Y que tu vida digas, yo sí quiero entrar en pacto con Él. Así como Ruth que se puso cerquita de Él, yo sí quiero, yo sí anhelo. Este es el mismo caso. Muchas gracias, amigo. Es el mismo caso, déjame nada más lo coloco tantitito aquí. Muchas gracias. Es el mismo caso, allá está, de Tamar. Tamar también entró dentro de la genealogía y Tamar era una mujer cananea extranjera. Tamar, Rahab y Ruth. Escuchen esto, son las 3 mujeres extranjeras únicas que aparecen en la genealogía de Jesús, registrada en Mateo capítulo 1. Tamar fue la que se nombró aquí en Ruth. ¿Sí? Yo aquí sentadas veo a bastantes Ruths, veo a bastantes Tamar y veo bastantes Rahab diciéndole al Señor, estoy dentro, Señor. Y veo esposos como vos diciéndole al Señor, estoy determinado a vivir bajo tu pacto. Lo que les ponía acá Alberto es justo esta jupá. Esta jupá tiene un manto allá arriba, no sé si lo alcanzan a ver, ¿sí? En esta comunidad vamos a tener este. Quien falte de apuntarse, apúntese por favor, porque sí requerimos por la parte de logística, de verdad, encarecidamente. Tenemos hasta este martes para poder confirmar quiénes sí asisten. Si desean invitar a alguien, este momento también es correcto y perfecto para hacerlo. Va a ser una ceremonia preciosa, ¿de acuerdo? Y para concluir, quisiera que lográramos notar todo lo que el Señor nos ha estado hablando dentro de estas cualidades de carácter, ¿sí? Se las quiero presentar aquí en la pantalla y quiero que vean alguna, por favor. Selecciónenla así al azar, que me las hago aparecer todas. Y díganme, vean una, la que sea, y díganme si le queda a Ruth. Así véanlas todas, seleccionen una rápidamente. Por ejemplo, yo selecciono ahorro, así pues porque es la primera. ¿Ustedes creen que Ruth fue ahorrativa? ¿Sí? ¿O fue despilfarradora? ¿Dónde vimos a una Ruth ahorrativa? Yo, cuando no se comió todo y no lo tiró, sino que lo guardó para su suegra. Esa, por ejemplo, digo, Ruth es ahorradora. ¿Qué otra vieron ustedes que digan le queda a Ruth? ¿Cuál? Fe también le queda. Creo que fe contrario es suposición, ¿verdad? Ahí está. Ella no suponía, ella solo se apegaba a lo que le decía su suegra. ¿Qué otra? Inteligencia, perdón.
iniciativa, perdón, diligente. ¿Qué otra? Disponible. Ruth, por allá, perdón, Pau. Leal. Ruth fue, dígame otra. Obediente, perdón. Tenaz fue. Ingeniosa. Gratitud, agradecida, perdón. Perseverante, aquí está también. No escuché, perdón. Valiente, leal. Y así nos podríamos ir, y les prometo que yo encontré prácticamente en la historia de Ruth que se lograban cumplir prácticamente todas las cualidades de carácter. Esta lección es una lección que honra a las mujeres. Estimadas mujeres, en cuanto a carácter, muchas veces nos sacan no un pie, sino 2 o hasta todo 1 kilómetro a los hombres. En cuanto a determinación, como mujeres, de verdad son incansables. En la crianza nos llevan un paso adelante a los hombres. En la valentía, en la determinación, en la fe. Interesantemente, en las clases de Biblia, casi siempre la población mayor son mujeres. Hoy queremos honrar sus vidas. Y a los varones este es un llamado. Porque probablemente en casa tienes a una Ruth, a una Rahab, a una, les dije, Tamar, allá hasta arriba, que no ha sabido agradecer, valorar o complementar. Mujeres quieren tener un modelo de mujer virtuosa. Hoy les presentamos a Ruth. Varones quieren tener un modelo de hombre bienaventurado. Hoy les presentamos a vos. Y qué interesante que vos y Ruth se casan. Viven dentro de la cuenta del hombre un proceso de unión. Y hoy estamos terminando, a punto de terminar la cuenta del hombre. Si alguna ocasión se te pasó algún día contar el Homer o lo que sea, esta es tu última semana. Prepárate. La última clase, que es la que viene, se llama así, la noche de bodas. Las que están casadas y casados, piensen por un momento cómo se prepararon para su noche de bodas. Una semana antes de tu boda, ¿qué hiciste? Bien pensándolo. Considéralo. Y preparémonos porque estamos de frente a la convocación de Shavuot. Hasta aquí, querida familia, nuestro episodio de hoy. Cuéntenme qué les habló el Señor.